Hermanos, el Señor les bendiga, pues estamos en una transmisión más de este estudio del libro de los Hechos que hemos estado compartiendo a través de este espacio que el Señor nos ha permitido tener y desarrollar. Ya llevamos ya un poquito más de 2 años con este estudio del libro de los Hechos, pero creemos que ha sido edificante para muchos de nosotros. Edificante porque su palabra, de gratificación porque podemos encontrar su verdad que dirige nuestras vidas, con entendimiento y claridad en nuestros corazones. Y quisiera agregar algo más. Creo que este libro de los Hechos, que es uno de los libros no conflictivos, pero sí donde se han tomado muchas doctrinas que hoy pudieran estar gobernando o pudieran estar dirigiendo el pensamiento de los hombres. Yo creo que el Señor a través del Espíritu Santo y de su palabra pueden estar dirigiendo nuestras vidas. Pero como hemos estado entendiendo, hermanos, en este estudio del libro de los Hechos, hay situaciones en esta narrativa de este libro por el doctor Lucas. Creemos que algunas cosas son irrepetibles, otras más solamente acontecieron en ese momento y otras sí se estaban sentando como una doctrina para que persistieran y permanecieran hasta la venida del Señor Jesucristo. Entonces encontramos esto, hermanos, que son doctrinas que persisten, permanecen y siguen dirigiendo a la iglesia del Señor. Las encontramos en el libro de los Hechos y encontramos que de alguna manera tienen sostén y son apuntaladas por algunas de las cartas que escribió Pablo, como las que escribió Pedro, como las que escribió Juan o como las que escribió Judas. Inclusive aún el Apocalipsis nos ayudan a sostener muchas de estas doctrinas aunado con los 4 evangelios. Por eso hemos creído importante, hermanos, hacer este estudio del libro de los Hechos. Por eso nos hemos detenido en algunas situaciones que creemos que son importantes. Y en esta tarde, hermanos, vamos a estudiar un texto que de alguna manera, como la semana pasada, encontramos un poquito de complejidad en cuanto a la interpretación de este texto y cuál puede ser la aplicación para nosotros en estos días. El siguiente texto que vamos a leer, hermanos, el versículo 11 y 12, que vamos a estudiar en esta tarde, creemos que tiene algunas implicaciones para el día de hoy. Y si lo interpretamos de una manera inapropiada, esas implicaciones pueden caer en distorsiones o en herejías del propio evangelio del Señor. Así como en los versículos subsecuentes, el versículo 13 hasta el versículo 22, podemos encontrar que precisamente en esa época, en el siglo primero, en el mismo lugar donde Pablo estaba compartiendo el evangelio, ya había una distorsión, ya había una imitación, ya el propósito con el cual se seguía el evangelio se había malinterpretado, se estaba llevando de una manera inadecuada. Pero antes de empezar, hermanos, quisiera hacer una oración al Señor y pedirle, hermanos, que cada uno de nosotros pueda ser bendecido y pueda ser guiado por nuestro Señor Jesucristo. Hagamos una oración delante de nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Cristo Jesús, en esta tarde. Gracias, Señor, porque has tenido a bien y la bondad, Señor, de ministrarnos tu palabra, de ministrar nuestro corazón, Señor, de guiar nuestros pensamientos. Y gracias, Señor, porque cada uno de nosotros podemos encontrar, Señor, respuesta, refugio, consuelo y fortaleza, Señor, en tu espíritu y en tu palabra, Padre. Permite que nuestro corazón y nuestro pensamiento, Señor, tome por cierta tu palabra y sea quien guíe nuestro corazón, nuestra alma y nuestra vida. Te pido, eterno Padre, que en esta tarde, Señor, seas tú con cada uno de nosotros, seas guiando nuestro corazón, seas guiando, Señor, nuestros pensamientos y, Señor, tú guíes nuestro ser en todo tiempo y en todo momento. Te doy gracias, Señor, y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios, y amén. Bien, hermanos. Entonces, vamos a comenzar nuestro estudio. Siempre quiero compartir la pantalla. Tengo aquí una Biblia de manera digital y es la que nos va a ayudar, hermanos, a que podamos juntos estar compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo el texto bíblico.
Por lo regular usamos dos versiones. De nuestro lado izquierdo tenemos la versión 1960, que es la que por lo regular usamos en la iglesia y que hace tiempo hemos decidido, hermanos, usar únicamente esta versión porque primeramente es la versión que por lo regular todos tenemos. Yo anteriormente me gustaba mucho usar la versión de las Américas, inclusive me sigue gustando, pero aunque me dedico a estudiar en la versión de las Américas, también siempre estudio y repaso muchos de los textos que estamos leyendo en la versión 1960 porque es la versión generalizada en el mundo de habla hispana. Es la versión más distribuida, aunque ahorita ya hay la Reina Valera actualizada y otras más versiones que se desprenden de esta Reina Valera 1960, la 1995, la Reina Valera actualizada, la Reina Valera revisada y una serie de versiones que se han ido trasladando. Pero por lo general, casi todos tenemos a la mano una versión 1960 y es con la que siempre estamos haciendo estudios y hacemos mención de algunos textos. Y en algún momento mencionamos otra versión, otra Biblia, siempre, hermanos, lo vamos a hacer manifiesto y vamos a decir de dónde estamos extrayendo la cita que estamos hablando. Sí, amén, de la Biblia, pero ¿de qué versión estamos haciendo uso? Entonces, la semana pasada nos quedamos aquí hablando acerca del versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. Y aquí determinábamos que era una hipérbole, era una manifestación exagerada, es decir, todos los que habitaban en Asia, o sea, que no escapó ninguno. Pero a veces ese es el lenguaje que usa Lucas para mencionar o describir muchos de los eventos que se estaban suscitando en ese momento. Entonces es un lenguaje propio de Lucas, el uso de estas figuras y que de alguna manera, aunque es un texto narrativo, debemos de entender algunas cuestiones, porque precisamente decíamos en el inicio que muchas veces en la interpretación de estos textos dice, no, aquí dice todos, y si dice todos, son todos, ¿verdad? Y al no entender ese tipo de lenguaje que usa el escritor en ese momento, sí, claro, inspirado por el Espíritu, está haciendo de un lenguaje que pudiéramos decir parece exagerado en ese momento. Creemos en el Señor y no por eso le quitamos el poder, la autoridad, la deidad, la soberanía al Señor y ni a la propia palabra. Creemos en la autoridad absoluta de la palabra. Pero si nosotros leemos los textos bíblicos, a veces usa figuras, símbolos, este tipo de lenguaje como las hipérboles, que de alguna manera hacen denotar la importancia de algo que estaba aconteciendo, pero no es así de una manera literal. Entonces, hermanos, porque es ahí donde entran los conflictos. A veces se toma la palabra literal, ¿sí? Que es necesario hacer una interpretación literal, histórico, gramatical, ¿no? Entonces, eso es importante. Además, tomar el contexto de los propios textos que estamos leyendo, podemos encontrar, hermanos, que de alguna manera la historia donde cita Lucas, lo que se está narrando, de alguna manera sí se compartió el evangelio en estas regiones, pero es decir, todas las personas revisaron o recibieron el mensaje del Señor o la palabra del Señor Jesucristo, pues hermanos creemos, ¿verdad? No quiere decir que todos se hayan convertido, pero de alguna manera en esta figura que usa Lucas está haciendo una referencia que fueron muchos, ¿sí? Los que recibieron y escucharon el mensaje. Y ya la semana pasada hacíamos algunas menciones el por qué el uso de este lenguaje. Bien, entonces tomando el versículo 11 que va ligado, va tomado de la mano del versículo 10, porque dice, y hacía Dios milagros. O sea, el mensaje había sido compartido, había sido llevado, había sido expandido, se compartía la palabra del Señor. Dice el tiempo a quién se le llevaba, qué se llevaba, pero aunado junto con esto, que se llevaba el mensaje del Señor, se llevaba a la región de Asia, se le hablaba a los judíos y a los griegos,
y se daba la palabra del Señor Jesús. Junto con esto dice algo muy interesante, y es aquí, hermanos, donde ha habido una gran disputa durante mucho tiempo después del año 200, ¿no? Estamos aquí hablando del siglo primero, de los primeros 100 años. Estamos hablando de que en este tiempo en el que se estaba escribiendo estos textos, todavía no había ese tipo de situaciones, porque los milagros existían. Inclusive más adelante podemos ver, y no quiero decir que los milagros no existen, los milagros existen, hermanos, porque nuestro Dios es poderoso. Y leyendo la palabra del Señor vamos a entender que Dios sigue obrando con poder, con milagros, con fortaleza, de alguna manera haciendo manifiesto que Él es el Todopoderoso. Pero lo que entendemos, hermano, de alguna manera es que ya no de la misma situación. Y ahorita vamos a entenderlo por qué. Porque precisamente en la lectura y en la interpretación de este texto surge la cuestión de la continuidad hoy en día en el siglo XXI acerca de los dones del Señor. Y eso, hermanos, hemos estado diciendo, vamos a preparar un estudio específico porque dejamos pendiente ahí un texto la semana pasada, ¿no? El versículo 6, haciéndole y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Vamos a tratar de hablar de ese versículo 6 un tiempo específico, que hermanos, una hora está limitado. Voy a preparar este estudio para 2 horas, hablando exactamente de esto, de qué hablaba, para qué tiempo fue, cómo trascendió hoy en día, porque sigue siendo un conflicto para muchos de nosotros en ese entendimiento. Y más, hermanos, que venimos aquí en Hispanoamérica, en Latinoamérica, que de alguna manera una corriente muy fuerte en cuanto a los dones. Y creemos, hermano, en el Señor, creemos los dones que Dios dio, pero es necesario entenderlos de una manera correcta. Por eso voy a hacer ese estudio y de alguna manera tenerlo y después tener una sesión de preguntas para cada uno de aquellos que esté interesado, podamos de alguna manera platicarlos y juntos, hermano, juntos a través de la palabra, podamos descubrir lo que el Señor tiene para nosotros, encontrar la verdad que Dios tiene para el pueblo que es suyo y con esa claridad, hermanos, podamos nosotros, cada uno de nosotros, ser guiados por nuestro Señor Jesucristo. Entonces decíamos en este versículo 11, lo que viene aunado con ello pudiera parecer la participación de Dios. Pues sabemos que en la participación en la soberanía de Dios, en cuanto al tiempo, que Dios le permite la vida a Pablo, que Dios le da la palabra, que Dios lo guía a través del Espíritu Santo, que se hablaba la palabra del Señor Jesús. Está la participación de Dios, pero lamentablemente, hermanos, a veces la gente pone sus ojos en lo que es más extraordinario, ¿no? Es decir, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y es ahí donde a veces se centra el Evangelio, y es lo que quisiera en esta tarde poder explicarlo. Porque dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas, y ahí cambia, ¿no? Pero algunos de los judíos, ahí empieza a haber ya una confusión en ese momento en la propia descripción de Lucas. ¿Confusión de quién? De los que estaban interpretando y oyendo el mensaje de una manera inapropiada. Miren lo que dice. Solamente vamos a leerlo, aunque hoy solamente vamos a tratar de entender juntos del versículo 11 y el versículo 12. Este pero que muchas veces existe en la palabra es de alguna manera manifiesta que hay algunas acepciones en las cuales quizás no se ha entendido de una manera correcta el evangelio, no se ha comprendido de una manera clara la palabra del Señor, o estamos entendiendo mal el mensaje que se está dando. Y precisamente eso acontece en este versículo 13. Pero algunos de los judíos, mira, aquí es muy interesante, judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús,
sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, habían escuchado el nombre del Señor Jesús, ellos conocían el texto, vamos a decirlo, de los judíos, que era, vamos a decir para nosotros, el Antiguo Testamento, lo conocían, lo manejaban porque eran judíos. Además, uno de ellos era hijo de un hombre llamado, dice, hijo de un tal Escefa, judío, jefe de los sacerdotes. Entonces, de alguna manera tenía cierto linaje aquel. Entonces, empieza a ver una descripción de aquellos que estaban recibiendo mal el mensaje del evangelio. Y ahorita vamos a ver otros ejemplos que de alguna manera nos llevan a que se estaba entendiendo, comprendiendo mal. Y eso siempre va a pasar, hermanos, en todos los tiempos. A veces la gente toma lo que le conviene y lo que es conforme a su necesidad y lo que es conforme a su corazón y conforme a sus temores. Quisiera entonces, hermanos, partir de esto. Estos son los textos que van después del versículo 11 y el versículo 12 nos habla de cómo en ese propio momento, en ese propio lugar, ya se estaba recibiendo de una manera inapropiada el mensaje del Señor. Y eso podemos encontrarlo a través, hermanos, de la palabra del Señor. Precisamente muchos no creían, u otros entendían de una manera incorrecta el mensaje del Señor. Algunos querían el poder del Espíritu Santo. Ananías y Zafira creían que era para un beneficio propio. Y así, hermanos, encontramos una serie de circunstancias en la cual siempre el hombre, cuando no entiende claramente por la palabra los propósitos de Dios, el evangelio lo va a tratar de acomodar a su idea, a su pensamiento, a sus temores, a sus necesidades, a lo que ha escuchado en otros lugares. Y muchas veces venimos prejuiciados en algunas situaciones, prejuiciados en el sentido de lo que vamos a escuchar, de lo que vamos a recibir. Es que yo lo aprendí así en tal lugar. Y ya que nos quedamos con eso, que así es, porque yo lo escuché así en algún lugar. ¿Y quién dice que lo escuchaste de una manera correcta? La palabra, hermanos, es la que nos tiene que dar dirección. Y es de lo que queremos hacer uso, hermanos, de la propia palabra del Señor, únicamente en este tiempo. Aunque también podemos echar mano, hermanos, de la teología histórica, ¿sí? La teología bíblica es lo que estamos haciendo un poco, haciendo uso de los recursos exegéticos, de la hermenéutica, de la interpretación, y de alguna manera entender un poquito más. Y estas dos conjuntas nos dan un poco lo que es la teología sistemática, es decir, el entendimiento del Señor a través de temas. Pero quisiera, hermanos, que el propio texto nos arroje luz y junto con otros textos podamos entender cómo era el apóstol Pablo. Se estaba expandiendo el evangelio, pero aún así, hermanos, siempre el propio corazón caído de los hombres lleva una mala interpretación muchas veces del evangelio del Señor. Vamos entonces a comenzar Hechos 19:11. Decíamos, va ligado este texto y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. Y aquí es muy interesante. Dice el tiempo, habitaban en la parte de Asia, a los judíos y griegos, se compartía la palabra del Señor. Pero aquí es muy interesante porque en ese tiempo, precisamente en el siglo primero, hermanos, se estaba consolidando la palabra del Señor. Se estaba consolidando el evangelio de Dios. Primeramente, hermanos, podemos entender algo que dice, y hacía Dios milagros. ¿Quién hacía los milagros? Dios. ¿Por la mano de quién? Por la mano de Pablo. Entonces, Pablo, de alguna manera, no era el que decidía a quién sanar o a quién no sanar. Porque aquí encontramos un evento, vamos a decirlo, sobrenatural, donde se hace presente la superstición y la idolatría. Estamos hablando más adelante, cuando podamos comprender estos dos versículos, vamos a entender, hermanos, los textos subsecuentes
que vienen después de este capítulo 19, versículo 12. Vamos a poder entender del versículo 13 hasta el versículo 19. Y también nos va a dar un poquito más acerca de lo que es de este capítulo 19, del versículo 23 al versículo 41, que nos habla de la problemática que hubo en este lugar llamado Éfeso, donde había un templo dedicado a Diana o Artemisa, ¿no? Había mucha idolatría, inclusive ese es el problema, porque se vendían ídolos. Aquellos orfebres dijeron, pues nos están quitando el negocio, no solamente en esta región, sino en otras regiones, dice así en el versículo 27, venera a Asia y el mundo entero vienen acá a Éfeso a visitar el templo de Diana, que era un templo majestuoso en el sentido arquitectónico y que llamaba la atención de muchos. Era un lugar y un espacio dedicado. Y ahí surgen una serie de historias y de fábulas que muchas veces gobiernan el pensamiento del hombre. Y es ahí donde viene una situación tendida siempre en la idolatría. Nuestra naturaleza, hermanos, siempre tiende hacia la idolatría, o si no, también a la rebeldía, que es lo contrario, ¿verdad? Entonces, hermanos, podemos ver que de alguna manera estamos rodeados de una situación de superstición e idolatría. Entonces, este es un evento, hermanos, que ya había acontecido, o sea, Dios hacía milagros. De alguna manera, estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? El Señor manifiesta eso en la palabra del Señor antes de irse. ¿Cuáles eran las señales que iban a seguir a los que creían? Y empieza a hablar de una serie de señales. Pero ¿hasta qué tiempo? ¿Y cómo iban a ser parte de esas señales para que tuvieran una continuidad, digamos, hasta el día de hoy? Entonces, en ese tiempo, el Señor de alguna manera presentaba milagros extraordinarios por mano de Pablo, que era el que llevaba el evangelio. Podemos encontrar, hermanos, en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 43. Dice la palabra del Señor: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Esto que el Señor les había permitido hacer, que les había permitido llevar muchos milagros, hermanos, de los cuales el Señor les permitía, no ellos por su libre libertad, por su libre pensamiento, sino que Dios, hermanos, en una intervención divina venía esa manifestación de poder. ¿Sí? Dice, eran hechas por los apóstoles, así dice, algunos manuscritos agregan en Jerusalén, y todos tenían gran temor. Entonces, eso era lo que acontecía. Ese era el pan de cada día, hermanos, además de que había oración, había palabra, estaba el mensaje, había comunión con los hermanos, participaban de la comunión, participaban, o sea, que es la Santa Cena. Entonces, esto era lo que acontecía, y además, hermanos, venía manifestándose y reforzándose el mensaje del Señor. Pero ¿qué ha descompuesto el evangelio hoy en estos días? Que pudiera parecer lo que más la gente busca es a un Dios que le haga un milagro. Y creemos, hermanos, que Dios tiene poder, tiene autoridad, tiene soberanía para manifestarlo, hermanos, aún aquellos quienes están necesitados del Señor. Necesitamos de un milagro. Pero ¿cuál es la visión y hacia dónde tenemos que apuntar, hermanos? Nosotros en estos días, en estos tiempos de pandemia, hemos visto la mano de Dios en varios de nuestros hermanos que se han visto enfermos, que se han visto debilitados físicamente, su propia naturaleza ha sido afectada, hermanos, y hemos visto la intervención divina del Señor al extenderles la vida, al permitirles la vida, hermanos. Casos inexplicables donde los médicos dicen es que pues no sé qué hicieron porque aquí pasó algo que es incomprensible para nosotros. Para nosotros esta persona ya era para que su condición muriera. Y así hemos escuchado, hermanos, en este tiempo de pandemia, ya casi año y medio, hermanos enfermos, se ha estado orando por ellos, algunos el Señor se los lleva a su presencia. Por eso no quiere decir que Dios no intervino, hermanos, es conforme a su soberanía y a su voluntad intervino. ¿Qué quiere decir? ¿Que los que recibieron la sanidad son mejores o más santos? No,
Dios tiene un propósito para cada uno y pueden surgir una serie de preguntas y una serie de cuestionamientos. Si nosotros creemos en la soberanía del Señor, creemos que Él actúa, hermanos. Inclusive actúa sobre justos e injustos. Entonces, hermanos, es aquí donde radica el asunto que hoy vamos a tratar de entender y comprender con la palabra del Señor. Hechos capítulo 5, versículo 12, encontramos cómo es una continuidad que se va desarrollando. Cuando el Señor los envía a predicar el evangelio, va a haber señales, va a haber prodigios que van a seguir ese avance, que van a llevar a aquellos que de alguna manera están recibiendo el mensaje del Señor. Y esas señales van a ser manifiestas para darle poder y autenticidad a la palabra que se estaba compartiendo. Entonces, y ahorita vamos a leer algunos textos que nos dicen que esto es una realidad. Hechos capítulo 5, versículo 12, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres, tantos que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Aquí encontramos una similitud con este capítulo 19, versículo 12, con este pasaje de lo que el Señor hizo. Reitero lo que el Señor hizo a través del apóstol Pedro, que algunos que creían que con la propia sombra iban a ser sanados. Pero no es que Pedro fuera el mejor o fuera el ungido, sino que él llevaba el mensaje del Señor y el Señor traía una respuesta cubriendo y fortaleciendo el mensaje que estaba llevando Pedro. Pero ¿cuál era el mensaje que hablaba Pedro? Pedía ofrendas, pedía dinero, él recogía limosnas por los grandes milagros. No, predicaba el evangelio. Lo mismo hacía Pablo en el texto que estamos hablando. Inclusive aquí vemos el actuar en la fe de muchos individuos que decían, vamos a llevar al enfermo donde pase Pedro para que la sombra al menos pase por él y de alguna manera se ha sanado. Y lamentablemente, hermanos, eso a veces lleva a la idolatría, el que no se le dé la gloria al Señor, sino que se le da al hombre. Por eso de ahí surge que a muchos se les hicieron santos y es a los que se les pide y se les ora dentro de la idea de la tradición católica romana, de decir es que tenemos nuestros santos y hay que ver cuál es más milagroso, ¿no? Y ahí tienen cada uno sus santos y piensan cuál es más milagroso. Dicen para estos, el de los problemas difíciles, el de los milagros es este o aquel. Eso es idolatría. Pero vemos, hermanos, que de alguna manera no trascendió aquí con Pedro, ¿no? O Pablo tampoco de alguna manera, pues ni en cuenta, dice que la gente tomaba sus paños, lo que se piensa es que eran los paños que se amarraba a la cabeza o se ponía en el cuello para recoger el sudor o en la cintura para estarse limpiando. Esos paños eran lo que la gente tomaba y se los llevaba y se los ponía a los enfermos y hacerlo por el propio contacto. Inclusive aquella mujer que estaba con flujo de sangre, que decía en su mente, si tan solo toco el manto, no es necesario que lo toque, no es necesario que me hable, no es necesario que haga. Y en esa fe se movió, pero venía respaldando en un momento que se estaba haciendo manifiesto que el Cristo era el que había de venir y el que Dios había prometido. Inclusive aquella mujer, cuando el Señor dice, ¿quién me tocó? Y sus acompañantes decían, ¿cómo es así? ¿Cómo preguntas quién te tocó si todos nos empujan, todos nos apretujan? Y se dice, no, es que alguien me tocó y desprendió de mí virtud. Fue en esa fe que se acercó a aquella mujer. Pero la fe, hermanos, junto en ese momento
que se estaba manifestando los milagros del Señor, era para manifestar primeramente el tiempo de Cristo. Aquí para fortalecer la palabra del Señor, y ahorita vamos a leer los textos que nos aseveran y nos aseguran eso. Que hubo un tiempo donde hubo manifestación de milagros, que hubo un tiempo donde Dios hacía evidente que estaba obrando con todo poder y con toda autoridad para apuntalar el mensaje que se estaba viviendo y que posteriormente se iba a escribir y se iba a trasladar a través de lo que hoy conocemos como los evangelios, como lo que hoy conocemos como el libro de los Hechos, como las cartas que escribe el apóstol Pablo, el apóstol Juan, como la carta que escribe Santiago, como las cartas que escribe el apóstol Pedro, como las cartas que escribe Judas. Entonces encontramos, hermanos, que de alguna manera el Señor con este respaldo venía obrando. Dice entonces, Hechos capítulo 8, termino leyendo, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos, y aún las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados. Aunque aquí, hermanos, estamos encontrando la descripción de un tercero que se llama Lucas, de algo que estaba pasando con Pedro. Lo mismo encontramos de algo que estaba pasando con Pablo en Hechos capítulo 19, versículo 11 y 12. Pero hoy en día, hermanos, hay gente hasta que lo usa como un sentido de promoverse ellos mismos. Hay un hombre que yo conozco, conocí, pues se llamaba Arturo, y en su nombre llevaba la cruz, y de alguna manera él lo decía y lo decía abiertamente, y qué lamentable, hermanos, porque decía, es que una vez alguien aquí vino y estaba comiendo y tomó mi servilleta y se la llevó a alguien que estaba en el hospital y esa persona fue sanada, ¿verdad? Y casi diciendo, bueno, pues es que yo no lo quería decir, pero pues lo digo, ¿verdad? Y la gente, hermanos, idolatra a ese individuo, a ese hombre, que es un hombre, ¿no? Y lamentablemente, hermanos, en la promoción que se hace a sí mismo, aunque podemos decirlo, puede compartir la palabra, que no creo que comparta el evangelio, comparte la palabra del Señor, ¿verdad? Y a veces toma y hace una eisegesis conforme a su pensamiento de un texto y cuenta una serie de historias y cuenta una serie de mensajes que lamentablemente, hermanos, distorsionan el evangelio del Señor Jesucristo. Hay una gran diferencia, hermanos, el compartir la palabra de Dios y compartir el evangelio de Cristo. Son dos cosas diferentes. Pero si no es lo mismo, no es lo mismo. Y lamentablemente, hermanos, hoy se predica en muchos lugares la palabra de Dios y está bien, ¿no? Porque decíamos que acontecen aquí varios de los factores que estábamos leyendo en ese versículo 19. El versículo 10 que le antecede a ese versículo 11 dice que se predicaba la palabra del Señor Jesús a los judíos y a los griegos en un lugar y por cierto tiempo. ¿Sí? Se comparte, hermanos, pero el versículo 11 que va ligado y hacía Dios milagros extraordinarios, ¿sí? Que apuntalaban y acompañaban ese mensaje que se estaba llevando. Entonces me está diciendo que tiene que haber milagros para que verdaderamente se diga que se está compartiendo la palabra de Dios. Pues leamos la Biblia y veamos qué nos dice la palabra del Señor acerca de esto. ¿No? Pero nuevamente reitero acerca de este hombre que comparte la palabra del Señor, porque toma la Biblia y lee un texto, o dos textos, o tres textos, o puede leer todo un pasaje y lo va ahí haciendo una alegoría, haciendo se dice una eisegesis, que quiere decir que acomoda el texto a su pensamiento, a su idea, a lo que quiere que escuche la gente, ¿no? Entonces, se hablan de esa interpretación muchas veces alegórica, como hablábamos en el siglo primero y segundo antes de Cristo, que Filón tomó los textos de la Septuaginta y trató de acomodarlos al pensamiento griego,
Y es ahí donde surgió en Alejandría el pensamiento alegórico, interpretación de las escrituras conforme a eso, ¿no? Pero este hombre lamentablemente hace abuso de esto, y así como hay muchos otros, ¿no? Que es muy interesante, quizás el mensaje que comparten, pero en sí no está fundamentado en el Evangelio del Señor. O sea, no lleva a los hombres a un arrepentimiento. Ahorita vamos a leer cuáles son los propósitos de lo que nos está hablando la Escritura para que se pueda compartir el Evangelio de una manera plena. Y tiene que ser la propia palabra, hermanos, que confronte, que lleve, que nos asegure que verdaderamente alguien está tomando de una manera correcta el camino del Señor. Otro texto que encontramos ahí es en Hechos, capítulo 8, versículo 6. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados, así que había gozo en aquella ciudad. Miren, otro que estaba escuchando el mensaje con toda claridad, estaba escuchando el mensaje del evangelio, pero lo estaba interpretando mal. Dice, había ahí un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande, que eso es lo que acontece hoy en día. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Veamos, también había milagros. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, el reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Es ahí donde empezamos a encontrar algunas diferencias. Se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Entonces había señales, había milagros, pero se compartía ¿qué? Se anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, eran hombres y mujeres. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo, miren, aquí es para qué quería el poder de Dios. Dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba. O sea, a base era a su libre albedrío, a su pensamiento, es decir, al quien yo le ponga las manos, a quien yo diga. Y si lo relacionamos con los textos anteriores, él pudiera seguir teniendo en su deseo adquirir o tener un recurso, ¿no? Que muchas veces o lamentablemente se sigue haciendo esto. Y bueno, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel y amargura y en presión de maldad veo que estás. Respondiendo Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho sobrevenga o venga sobre mí. Entonces hay una claridad de Pedro en decirle qué es lo que estaba mal, qué es lo que estaba haciendo mal y que su proceder no había sido el correcto. Entonces, hermanos, dice, y ellos habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y aquí es donde dice mucha gente, es que sí predicaron la palabra de Dios. Sí, pero tiene que estar ya la manifestación del verbo. El verbo se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. Es de lo que tenemos que hablar, hermanos, del evangelio, de la salvación, del arrepentimiento, del reino de Dios.
de salvar a los pecadores, y no solamente el milagro, hermanos, y la sanidad que debe de haber, ¿no? Entonces, a veces, hermanos, tiene que preocuparnos el reino de Dios, el crecimiento y desarrollo de la iglesia de Cristo, la promoción de la gracia de Dios, la salvación de los pecadores, el arrepentimiento de sus pecados. Ese es llevar el evangelio. Y el mensaje, hermanos, tiene que estar compuesto de esto. Y sí podemos llevar la palabra de Dios, pero ahora al haberse manifestado el verbo, que la revelación de la palabra es progresiva. ¿Qué quiere decir? Que ahora, como lo dice en Hebreos, voy a leerlo de mi Biblia que tengo aquí a un lado, que hermanos, esta narración que hace la carta a los Hebreos es muy interesante porque va haciendo una narración progresiva de lo que el Señor tiene. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, Entonces es necesario hablar de Cristo Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, entonces dice él, aún el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismos, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. De ahí quisiera leer Hebreos capítulo 2, dice, por lo tanto, es necesario, todos los versículos anteriores está hablando de cómo vino a manifestarse el Cristo, cómo vino a habitar entre nosotros. Capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a los Hebreos dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Atendamos las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Nos fue confirmada por los que oyeron. Permítanme. Entonces estábamos comentando, hermanos, dice pues que esta palabra el Señor vino a manifestarla y a revelarla. ¿Cómo escaparemos nosotros, versículo 3, si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Este es el mensaje. Testificando Dios juntamente con ellos. Es la participación de Dios testificando juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Es lo que Dios estaba manifestando, lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios estaba trayendo, cambiando y haciendo manifiesta la vida que Él tenía para cada uno. Entonces vemos las señales y las maravillas en este siglo primero. Sí, en el aumento, hermanos, de la gente, de que iba creciendo el evangelio, que iba creciendo la iglesia del Señor, nos llevan a un entendimiento claro, hermanos, que el Señor estaba también autentificando lo que el Señor estaba haciendo. Miren el evangelio según San Juan. Quisiera ahí regresar al evangelio según San Juan. Capítulo Evangelio según San Juan. Capítulo 21. Capítulo 20. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos.
En presencia de sus discípulos, el Señor hizo muchas señales. Ya en cierto domingo hablamos de todos los, en el libro de Juan, cuántas señales y prodigios están registrados. Pero estas se han escrito para que creáis. ¿Cuáles? Las que están registradas en ese libro de Juan, en ese evangelio según San Juan. Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Creyendo en quién? En las palabras que están escritas, en los hechos. Y esto es muy interesante, hermanos, porque aquí podemos, entonces Dios no actúa, Dios no sigue haciendo milagros, sí lo sigue haciendo y sigue obrando. ¿Sí? Pero de alguna manera siempre nos refiere hacia dónde, hacia las propias escrituras, que podamos entender, que podamos comprender las propias escrituras, que las cuales el Señor nos está hablando, nos está diciendo, nos está manifestando esa vida, esa gracia, esa bondad y esa misericordia de parte del Señor. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sí, pero ¿cuáles? Las que se han escrito. Sí, ¿en dónde? En este libro. Sí, si vamos leyendo al revés, dice entonces, dice, vamos a tener vida eterna como creyendo en quién, en el Hijo de Dios. ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús el Cristo. ¿Y qué hizo el Cristo Jesús? Lo que está escrito en este libro. Sí. Y que se viene a reforzar con qué? Con señales que hizo en el tiempo que estuvo en medio de los hombres. ¿Con esto quiere decir que no la sigue haciendo? La sigue haciendo. Pero el primer fundamento para poder creer en el Señor, hermanos, Dios lo ha dejado establecido a través de las propias escrituras. Y leíamos, ¿no? En Hebreos capítulo 2 de cómo el Señor de alguna manera testificaba juntamente con ellos. ¿Sí? El Señor ya había sido levantado, ya había sido llevado y estaba a la diestra del Padre como hasta el día de hoy. Pero seguía manifestando para tener un respaldo y un refuerzo. Lo mismo podemos encontrar, hermanos, en la segunda carta de Pedro. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Ya es un texto que hemos estado estudiando. Dice, porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas. Voy a ponerlo aquí para no estar volteando a leer la Biblia. Vamos a leerlo pues, pero en la computadora. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto por nuestros propios ojos su majestad. Está hablando su testimonio Pedro. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual habéis oído en estar atentos, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, ¿sí?, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la interpretación de la Escritura, porque ante todo sabéis que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, sino es para la iglesia. Solamente hay una interpretación. Y lamentablemente lo que hoy surge es una interpretación personal de muchos textos. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino por voluntad divina, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Y ahí sabemos el texto que aquí debe estar marcado, estoy seguro. No viene. Viene Timoteo, que la segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la palabra es inspirada por Dios y útil para, sí, toda la palabra.
Toda la escritura ha sido inspirada por Dios. No es de interpretación personal, lo dice Pedro. Y Pedro, hermanos, estuvo de primera mano con el Señor Jesucristo. Fue testigo ocular de los hechos y de los eventos. ¿Y qué dice? Refiramos a la palabra. ¿Y por qué dice esto? Lo describe en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a la cual también fueron muchos destinados. Del versículo 3, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice, mire, fíjese lo que dice la palabra del Señor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos postreros, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de nuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Vamos el evangelio completo. Los profetas que profetizaron de la gracia, aquí viene, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Entonces, si compartimos del Antiguo Testamento, tenemos que hablar de esa salvación. Tampoco vamos a acomodar los textos para decir, esto es figura de Cristo, ¿no? Si hay figuras de Cristo, hay símbolos. Dice la propia palabra que el Antiguo Testamento es sombra y figura de lo que había que acontecer. Pero a veces, hermanos, se acomoda el texto para hacer que diga lo que uno quiere que diga y no es así. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Esto a través de las Escrituras. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, aún en este siglo XXI, administraba las cosas que ahora os son anunciadas, por lo que os ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¿Sí? Creemos, hermanos, en la sola Escritura, ¿verdad? Pero tiene que estar impregnada del Evangelio del Señor Jesucristo, porque el Verbo se ha revelado y se ha manifestado a nuestras vidas. Por eso, hermanos, es importante que de alguna manera podamos ver con toda claridad lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, quiero de alguna manera hacer algunas consideraciones en este texto que estábamos leyendo. Regreso a Hechos. Hechos, capítulo 19, versículo 11. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. Primero, Dios sigue haciendo milagros, pero ahora por mano de algún hombre en específico, no es necesario. Dios no necesita de hombres ahora, porque su palabra ya está establecida para que podamos creerla. ¿Qué consideraciones debo de tener entonces para leer estos textos? Entonces, primero se está dirigiendo, ahí está en una ciudad altamente pagana, supersticiosa, idólatra. ¿Sí? Primero, el pueblo de Éfeso era supersticioso, idólatra, ¿sí? Pagano. ¿Sí? Segundo, no hubo adoración para Pablo, así como en Hechos capítulo 14, si recuerdan, en Hechos capítulo 14, versículo 11, dice, entonces la gente
Visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua lacónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Este era el que llevaba la palabra. Y por ejemplo, aquí en Hechos capítulo 19, a la que se consideraba una diosa de esta manera, versículo 35 creo que es. Mire, 19:35. Ahorita regresamos al texto. Entonces el escribano, cuando había apaciguado a la multitud, dijo: varones efesios, ¿quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? ¿No? Es el mismo pensamiento humano, hermanos. Es el mismo pensamiento que corre y tiende hacia la idolatría en una mala interpretación de lo que están viendo. Entonces, esta era la situación. La imagen que descendió del cielo. Y ahí toda una historia, hermanos, que por eso dice Pablo, nosotros, dice Pedro, en la segunda carta de Pedro, no hemos venido con fábulas, no hemos venido con ideas adversas. Segunda de Timoteo también dice lo mismo, ¿sí? Que no nos detengamos en fábulas, en genealogías, en cuentos, en pensamientos, porque eso distrae. Miren, hermanos, por eso decía que estos dos versículos, el versículo 11 y 12, nos van a dar más claridad de lo que podemos, o se desarrolla después del versículo 13 en adelante. Tanto aquellos que no habían entendido mal el mensaje, como aquellos que estaban siendo afectados por el mensaje, y de alguna manera nos lleva a más claridad, porque unos es lo que se querían beneficiar de la manifestación de los milagros de Dios. Otro es que estaban siendo afectados porque muchas vidas estaban siendo cambiadas y salidas de la idolatría, como lo que los libros o los rollos que queman, de donde venían conjuros o hechizos, ¿no? Ya no eran necesarios. Dice en el texto también, entonces ahí dice Diana, la imagen venía de Júpiter. Regresando pues ahí al texto que estamos hablando. Hechos 14. Dioses han bajado a la semejanza de hombres, han descendido a nosotros, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud, dando voces, ¿no? Entonces, ellos dicen: nosotros no somos, no podemos ser adorados, ustedes están equivocados, tienen una percepción equivocada. Aquí en Hechos capítulo 19 vemos que eso no acontece, no hay idolatría dirigida hacia Pablo. Entonces, ¿cómo lo estaba tratando de componer? Llevando el evangelio del Señor. Sí. Dice Martín Lutero, creo que es, o Calvino, que habla acerca de que se tomaron paños y delantales y estos no se hicieron objetos de idolatría, porque estaban en una ciudad altamente idólatra, altamente pagana, que cualquier elemento, ¿verdad? Inclusive la tradición católica romana, ahora sí se cuelgan figuras, pañuelos, imágenes, ¿verdad? Para hacerles espacio de culto y adoración, ¿sí? Porque esa es la tendencia del hombre, ¿sí? Dios y no Pablo es el que obra milagros. Otra consideración más. ¿Quién es el que hace los milagros? Dios y no Pablo. Si desde a un hermano ahí ya estaba dispuesto que es Dios quien hace milagros y no los hombres, debemos de entenderlo con toda claridad. Lucas, médico de profesión, llama a estos milagros extraordinarios. Él era un médico y podía autentificar que lo que estaba aconteciendo no era por un remedio casero, no. Lo que estaba aconteciendo eran milagros. Por un hombre que tenía conocimiento de la medicina. Pablo, uno, enseñaba el evangelio. Esto evitaba la idolatría. Dos, también había milagros de sanidad hechos por Dios. Sí, por la mano de Pablo,
Difundía las buenas nuevas de casa en casa. Hechos capítulo 20, versículo 20. Eso es lo que hacía Pablo. No solamente predicaba de manera general, sino que compartía el evangelio de casa en casa. Amonestó a judíos y griegos. Dice que predicaba arrepentimiento, volverse a Dios, poner su fe en Cristo Jesús. Hechos capítulo 20, versículo 20, dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces en las campañas milagrosas nos habla de arrepentimiento, ¿verdad? Se habla de venga por el milagro, ¿no? Venga por la sanidad. Creo en Dios que hace milagros, que hace portentos, ¿sí? Pero lo primordial es llevar el evangelio del Señor. Entonces, decíamos en el texto, testificando a los judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pablo también estuvo en gran contienda por la unidad de la iglesia, a la cual consideraba el cuerpo de Cristo. Es precisamente estando en Éfeso que escribe la primera y la segunda carta a los Corintios. En la primera carta, en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, les habla de lo carnales que son porque están dividiendo al cuerpo de Cristo Jesús y no lo están llevando al evangelio. Y hemos estado compartiendo esto, hermanos. Hemos estado rogando al Señor que realmente nos establezcamos en ese fundamento, que es un evangelio cristocéntrico, un alto concepto de Dios, lo hemos estado diciendo, la autoridad absoluta de las escrituras y una antropología correcta. Cuando el evangelio, hermanos, se vuelve antropocéntrico, ¿qué quiere decir? Está centrado en el hombre, en su necesidad, en su deseo, en su pensamiento, en sus anhelos, en su corazón. Nos estamos desviando. Dice la palabra del Señor en Mateo. Vamos a leer dos últimos textos. Mateo capítulo 10, versículo 27. Lo que os digo, lo que os digo en tinieblas, decirlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. ¿Sí? Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Lamentablemente eso no se habla de sanidades, de milagros, del beneficio inmediato, pero no se habla de las complicaciones hacia lo eterno, que es ahí donde entra el evangelio de Cristo Jesús, el evangelio verdadero en el Señor, sostenido en la palabra. Mateo capítulo 16, versículo 21. Vamos a leer 7 versículos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ese es antropocéntrico. Ahí está pensando Pedro en su misma necesidad, en salvarse a sí mismo, en ayudar al Señor Jesús, que no acontezca. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, hermanos, creemos en el Señor. Creemos de verdad que la bondad de nuestro Dios, hermanos, será manifiesta y plena en nuestro corazón y nuestra alma. Entonces, ¿qué desprendemos de aquí, hermanos? Es necesario tener un evangelio cristocéntrico.
Creemos en la palabra de Dios. Creemos que toda la palabra es la palabra del Señor, pero es necesario también y precisamente hablar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bien, hermanos, pues esto ya las siguientes semanas, 2 semanas, va a ser muy sencillo, teniendo esta base para poder interpretar los versículos subsecuentes, de cómo se había malinterpretado el mensaje y los milagros, de cómo una gran confrontación en este lugar de Éfeso por los orfebres de ahí del templo de Diana, que se habían visto afectados en sus negocios, sus declaraciones que hicieron con Pablo. Pues vemos entonces, hermanos, ya a partir de este versículo 20, la preparación para llevar, a partir del capítulo 20, la preparación para llevar a Pablo a sus encarcelamientos, donde de ahí escribiría sus cartas, la carta a los Efesios, escribía la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, ¿sí? Y a la carta, una de las cartas que es a Filemón. Y luego las cartas subsecuentes que vienen, la primera y segunda a Timoteo, la carta a Tito, ¿no? Entonces ese antes de terminar el capítulo 19, escribe la carta a los romanos, ¿sí? Y la carta a los romanos. Entonces, hermanos, hemos estado diciendo en el libro de los Hechos cómo van más o menos escribiendo Pablo estas cartas. Hermanos, el Señor les bendiga y sea con ustedes, y le damos gracias a nuestro Señor que su palabra puede seguir siendo compartida. El Señor sea contigo, hermanos. Si tienes oportunidad, este mensaje escúchale los domingos, que es parte de lo que hemos estado compartiendo, ¿no? Que le dediques un tiempo a escuchar el mensaje por la mañana o asistir a la congregación, participar de la comunión con los hermanos. Hoy en la mañana tuvimos Santa Cena, ¿sí? Y por la tarde hemos estado comentando por la situación de la pandemia, la situación del transporte, ¿sí? Antes lo hacíamos esto presencial y créanme, era muy edificante porque había tiempo de preguntas, de respuestas, ¿sí? Pues tomemos este tiempo, hermanos, también el día domingo para escucharlo, ¿sí? Para que también tengamos esa continuidad en el entendimiento que es el día del Señor. Señor te bendiga, sea contigo, sea con tu familia y sea con cada uno de ustedes. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos en ese amor y en esa gracia, Señor, que tú nos des de tu gracia, Señor, en el entendimiento claro, Señor, y caminemos con toda certeza, Padre. Ayúdanos a comprender, Señor, tu palabra y el evangelio que hemos recibido en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor, y esperamos confiadamente en ti. Gracias, Señor Jesús. Amén, Dios. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. El Señor sea con ustedes. Bendiciones.